El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar se considera uno de los pasajes conflictivos, sobre todo por las palabras que Jesús utiliza, estas que no he venido a traer la paz, sino la división. Pero para entender este tipo de textos, tenemos que valernos siempre del texto original en el griego, porque cuando pasan ya en la traducción, cuando pasan al idioma que se quiere traducir, se pierde el sentido, porque de repente no hay una palabra en el idioma que sea la misma en el idioma original, y esto sucede mucho en el español. El griego es un idioma simple, que una palabra tiene diferentes acentuaciones o significados, que de repente son palabras o significados que muy difícilmente se encuentran en el español. Bueno, pues para entenderlo hay que ir al original griego para entender mejor este texto. Jesús nos dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Con esto del fuego se trata ante todo del mensaje que Cristo ha venido a traer. Cristo ha venido a derramar sobre la tierra un mensaje, a anunciar un mensaje que no es otra cosa sino el mensaje de Dios. Ese mensaje que llena de amor los corazones, de paz y justicia a los hombres, de misericordia también en el trato con los otros. Ese es el mensaje que Jesús ha venido a traer. Es un mensaje que se supondría debería de ser aceptado por todos. Jesús, ante esta expresión, está como hasta cierto punto quejándose de que su mensaje no está siendo recibido. Y claro, pues Jesús es un ser humano también. Y como ser humano experimenta y siente el rechazo de la gente. Experimenta el ataque continuo que tiene y el enfrentamiento que está teniendo con muchos del pueblo. Y por eso Jesús, en medio de esa situación, dice: he venido a traer fuego, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es como decir, el mensaje que yo he venido a ofrecerles, este mensaje que yo he venido a traerles, debería de ser aceptado por todos, pero no está siendo aceptado por todos. Y al no ser aceptado por todos, entonces no están todos en la misma sintonía. Si todos entendieran el mensaje y si todos aceptaran ese mensaje de Cristo, todos estarían en sintonía con Cristo. Entonces no existiría ningún rechazo a Cristo, no existiría ninguna contraposición al mensaje de Jesús. Y en esto debemos primero hacernos una pregunta: ¿nosotros estaremos en sintonía con el mensaje de Cristo? ¿Estamos totalmente de acuerdo con el mensaje de Cristo?
¿No será que también vivimos una fragmentación en nuestra vida de fe? ¿Que somos selectivos en la fe? ¿Qué significa esto de estar fragmentados o ser selectivos en la vida de fe? Significa que vamos aceptando solamente algunas cosas del mensaje de Cristo. Esto sí me conviene, esto me ayuda, pero esto no, y lo rechazo. ¿Estamos de acuerdo con todo el mensaje de Cristo? ¿Estamos en esa sintonía con Dios? Y nuestra realidad general, pues es que no. El mundo no está en sintonía con Dios. El mundo sigue estando en contra de Dios, en contra de su mensaje, no acepta a Dios. Y tenemos entonces la situación de nuestro mundo donde dicen, sí, creo en Dios, pero no en el Dios que presentan los evangelios, no en el Dios que presenta la iglesia. O sea, me conviene creer en Dios, me conviene creer en una realidad superior a mí, pero no al modo como la Biblia nos lo presenta. Porque el Dios que la Biblia nos presenta, dicen algunas gentes, es un Dios que está como sobre nosotros, no nos deja hacer nada, no nos deja ser libres, que te tienes que portar bien, que tienes que hacer esto, que aquello, y no nos deja ser nosotros. Y entonces ahí viene esa fragmentación en nuestra vida de fe. Aceptamos por un lado a Dios, pero no lo que Él dice, no lo que Él nos transmite. Nosotros aceptamos todo lo que Dios nos dice. Aceptamos cada una de las palabras y del mensaje de Cristo. Es normal que de repente sintamos como cierto conflicto con alguna idea, con algún mensaje de Jesús. Es normal. Sin embargo, que hagamos siempre el esfuerzo por entenderlo y abrazar su mensaje, para estar por lo tanto en la misma sintonía. ¿Qué sería de nuestro mundo? ¿Qué sería de nuestras familias? ¿Qué sería de la iglesia si todos estuviésemos en la misma sintonía? Pues no habría conflictos, no habría divisiones, porque todos estaríamos en lo mismo, todos entenderíamos el mismo mensaje, viviríamos el mismo mensaje. Bueno, pues de eso se trata el mensaje de Cristo, que abrazando su mensaje, todos, por lo tanto, estemos de acuerdo, estemos en la misma sintonía, y de esta manera no haya división entre nosotros. Aceptar el mensaje de Cristo, pues es aceptar todo lo que Él nos va enseñando y lo que vamos escuchando nosotros día con día en su palabra. Aceptamos que tengo que perdonar en lugar de vengarme. ¿Estoy de acuerdo en eso? ¿Estoy de acuerdo en que debo respetar al otro, servirlo y ponerme a disposición del otro? ¿Estoy de acuerdo en que tengo que orar por aquellos que me han dañado, por aquellos que me hacen el mal? ¿Estoy de acuerdo en que tengo que perdonar siempre a mis enemigos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si nos vamos parte por parte del mensaje de Cristo, ¿a cuántas partes del mensaje de Cristo les diremos sí y a cuántas otras les diremos no? Esto significa esta expresión de he venido a traer fuego, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Jesús quisiera que ya su mensaje estuviera en todos y fuera aceptado en todos, y así todos estar en la misma sintonía. Pero no está sucediendo eso, no está pasando así. Y hoy en nuestros días sigue pasando lo mismo. Los conflictos, los grandes conflictos, las guerras se han dado por cuestiones religiosas más que por políticas. ¿Sí?
Las grandes guerras se han dado más por cuestiones religiosas que por cuestiones políticas. Y es ahí donde entonces descubrimos esto. Porque si todos entendieran el mensaje de Cristo, si aceptaran el mensaje de Cristo, estaríamos todos de acuerdo y en la misma sintonía. Pero también sucede algo que no nos permite estar de acuerdo, que no nos permite estar en la misma sintonía. Que muchas veces puedo yo aceptar el mensaje de Cristo, pero entenderlo a mi modo, a mi manera, y no como debe ser entendido en verdad. Eso también sucede, de decir, sí, yo acepto el mensaje de Cristo, pero yo lo interpreto a mi modo, lo interpreto a mi manera, como a mí me conviene, pero no como debe ser interpretado. Eso también trae entre nosotros conflictos, y hay conflictos entre los miembros dentro de la iglesia, por estas situaciones, porque cada quien va interpretando la palabra a su conveniencia. ¿Qué es lo que nos divide con los hermanos protestantes? La interpretación de la Sagrada Escritura es lo que nos divide con ellos, porque ellos la van interpretando a su modo, a su conveniencia, pero no como debe ser en verdad. Esto nos lleva también a plantearnos en esta realidad que vivimos del sínodo, al cual nos estamos preparando. Esto de estar en sintonía con el mensaje de Cristo nos lleva a preguntarnos también, ¿estoy en sintonía con la iglesia? ¿Estoy en sintonía con la doctrina de la iglesia? ¿Acepto totalmente y absolutamente la doctrina de la iglesia? ¿O también unas cosas sí, otras cosas no? ¿Cuántos conflictos van sucediendo en el seno de la iglesia? Divisiones entre nosotros mismos, entre sacerdotes, entre obispos, entre fieles, por estas cuestiones, porque no estamos de acuerdo en la doctrina de la iglesia, o porque quisiéramos que la doctrina de la iglesia fuera otra, fuera distinta. Y existen nuevamente estos conflictos y estas pugnas. De aquí viene, por lo tanto, lo que dice Jesús. Por eso yo no he venido a traer paz, he venido a traer división, porque Cristo ha venido a romper el pacto con el mal, porque con el mal no tenemos que hacer ningún pacto, con el mal no tenemos que ponernos de acuerdo. Al mal hay que atacarlo, al mal hay que destruirlo, pero no es de que, voy a hacer un pacto con el mal. Mira, tú me dejas trabajar y yo también trabajo, y ya, los dos contentos. No, con el mal no podemos hacer un pacto, y Cristo ha venido a romper ese pacto que ya existía en aquel tiempo, donde estaba permitido, se permitían ciertas cosas que eran incorrectas, que eran inmorales, y las permitían, las toleraban. Y parece que ahora en nuestro mundo estamos igual, como que de repente hacemos pactos con el mal porque somos tolerantes, o estamos siendo tolerantes en muchos aspectos, en cuestión moral sobre todo. No, con el mal no hay que pactar, al mal hay que enfrentarlo, hay que luchar contra el mal y destruirlo. Por eso viene este enfrentamiento continuo entre el bien y el mal, porque el bien, es decir, aquellos que han aceptado el mensaje de Cristo, aquellos que lo han comprendido y lo viven de verdad, se van a enfrentar al mal y el mal va a responder. Tampoco el mal se va a quedar sin hacer nada. El mal también se va a levantar contra el bien, y por eso dice Jesús, estarán divididos el Padre contra el Hijo contra el Padre, etcétera, etcétera. Porque aquel que ha recibido el mensaje de Cristo y quiere vivirlo de verdad, tendrá que enfrentar una lucha, una batalla. Y hay que vencer, con la ayuda de Dios, el mal. Cuestionémonos, por lo tanto,
¿Estamos aceptando el mensaje de Cristo en su totalidad? ¿En su totalidad? ¿Radicalmente? ¿O hay sus asegúnes? Esto sí, pero esto otro como que no. Igual, la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia, parte de la Sagrada Escritura. Nadie se inventa nada en la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces, no aceptar la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia, de alguna manera es rechazar también su fundamento, que es la Sagrada Escritura. Importante que analicemos bien si estamos aceptando la doctrina de Cristo. ¿Por qué la Iglesia ahora sufre de división y de gran crisis? ¿Por qué? Por esto. Porque cada quien quiere interpretar y vivir su propia doctrina. Unos que defienden una cosa, otros defienden otra cosa y otros otra. Podemos como catalogar 4 grupos dentro de la Iglesia. Los extremistas, o los que llamamos ultraconservadores, los progresistas, es decir, los que quieren innovar y hacer a un lado o interpretar de otro modo la doctrina y la Sagrada Escritura, dando cabida a todas las situaciones inmorales actuales. Los ultraconservadores, no, de aquí no me mueven, aquí me quedo y nada. Los progresistas, los que quieren abrirse. Y luego tenemos a los rectos, a los justos, que están centrados, están en el punto medio, dando una correcta interpretación y vivencia de la Sagrada Escritura y por lo tanto de la doctrina. Y 4º grupo, los indiferentes. Ni ultraconservadores, ni progresistas, ni justos. Simplemente viendo a ver qué pasa. Allá donde se vaya la mayoría, allá me voy yo. Y podemos tener este panorama, y tenemos este panorama en la Iglesia. Y es ahí donde vienen los conflictos. Debemos nosotros estar en el punto medio. ¿El Papa dónde está? Pues está en el punto medio, simplemente por la acción del Espíritu Santo. Y hay quienes han tachado al Papa de progresista, que la doctrina que el Papa Francisco enseña es una doctrina progresista, que está dejando atrás toda la tradición, que está dejando atrás todo, etcétera, etcétera. Mucho cuidado. Porque el demonio entra precisamente a dividir. Divide y vencerás. Y el demonio nos está dividiendo. Nos está dividiendo en la Iglesia para vencerla. ¿Lo logrará? Por eso es importante que nosotros ahondemos más en el misterio de Cristo, ahondemos más en el estudio de la Sagrada Escritura, nos interesemos más por conocer la Escritura, entenderla, aceptarla, conocer la doctrina de la Iglesia, estudiarla y aceptarla, para que no vayamos por el mundo a ver qué me dicen. No, hay que tener siempre un criterio. Si no nos interesamos por esto, entonces nos convertimos también en aquellos que rechazaban a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos, a mí no me interesa nada de eso, yo nomás con que rece y punto, vaya a mi misa y ya. No. Es importante también el estudio, que nos interesemos por el estudio de la Escritura, de la doctrina, para aceptarla, para vivirla, para comprenderla mejor.
y que nadie nos venga a decir otra cosa, porque yo ya lo sé, porque yo ya lo estudié, porque lo comprendo. Urge, por lo tanto, queridos hermanos, que nos planteemos sinceramente la pregunta: ¿estoy de acuerdo con Cristo? ¿Estoy de acuerdo con la Iglesia? ¿Estoy de acuerdo con la doctrina que la Iglesia me ha enseñado y me sigue enseñando a través del sucesor de Pedro? El Papa no se puede equivocar en cuestión de fe. No puede equivocarse. ¿Por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo. Nada más por eso. Nada más por eso. Podrá equivocarse en una entrevista que le hagan. Podrá equivocarse en una charla que tenga de pasillo con alguien. Pero cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra, desde la autoridad, no puede equivocarse jamás. Y hay quienes atentan a decir que el Papa está equivocado en lo que ha dicho. A esas personas el Código de Derecho Canónico las excomulga, porque están desconociendo la autoridad del Papa y sobre todo la inspiración divina del Espíritu Santo. Mucho cuidado con lo que decimos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso han estudiado tantos años de teología como lo ha estudiado el Papa? Ahora cualquier persona habla y señala al Papa, como que si esa persona tuviera más estudios. Es parte de nuestra fe creer en que el Espíritu Santo ha elegido al cardenal Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. ¿Por qué los ataques? ¿Por qué dividimos? ¿Por qué confundimos? Y entre nosotros mismos nos confundimos. Aceptar el mensaje de Cristo es aceptar y vivir en la verdad. ¿Dónde vives? ¿En la verdad o en la mentira? Dejarte guiar por la doctrina de la Iglesia es dejarte guiar como una madre por el buen camino. Entonces, ¿por dónde vas? ¿Quieres irte tú solo? ¿Eres un hijo rebelde que quiere hacer su propio camino? He venido a traer fuego y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Lo que Dios quiere es que le aceptemos, que aceptemos su persona, que aceptemos su mensaje, que aceptemos su iglesia, que aceptemos la doctrina de su iglesia. Que el Señor nos ayude, que así sea.